Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa de Hoy Te Hablo De. Bueno, el programa de hoy, como lo dice el título, voy a hablar un poco de una serie que quiero crear donde hablaremos un poco de lo que son los emuladores, qué son, cuáles recomiendo según el sistema. Pretendo hacer una serie porque, bueno, quiero dedicarle un poco de tiempo a cada sistema. Por ejemplo, cuando hablemos de la Nintendo, hablar un poco de cuáles son los emuladores que hay, cuáles recomiendo, el motivo. Y también quiero una pequeña lista de los 10 juegos que yo considero que deberían jugarse del sistema. No necesariamente los 10 mejores, sino para hacerse una idea general de lo que es el sistema. Y por eso quiero dedicarle un poco a cada uno de los sistemas y no simplemente hacer aquí todo, pues una hora de video donde hablo de todos y cada uno de los emuladores que existen para cada sistema, porque quiero dedicarme un poco a cada uno de ellos. Los juegos que voy a recomendar no los voy a explicar mucho, no va a ser como nuestro top 200 que no he seguido desde hace un tiempo, pero simplemente no porque haya olvidado la sección o porque no pretenda hacerla más, sino que, bueno, lo primero es en este contexto decir que ya hemos superado los 100 suscriptores, lo cual, bueno, yo estoy súper contento, no podría decir otra cosa. Hace 6 meses pues 0, hoy tenemos ya más de 100, se dice fácil, pero son 3 dígitos y bueno, con la ayuda de ustedes seguiremos creciendo. Entonces una de las cosas que yo quería hacer, visto ya la cantidad de personas que comentan con cierta, digamos, asiduidad, sería la palabra, bueno, de forma seguida, creo que me acabo de inventar una palabra, de manera continua. También quería un poco hacerlo más interactivo, la parte de los 200 mejores juegos, ¿no? Quería quizás, por ejemplo, adelantarles cuáles iban a ser los 2 juegos siguientes, que ustedes los pudieran jugar, luego yo mostrarlo y compartirlo un poco con ustedes, ¿no? Entonces, para que ustedes también pudieran tener el chance de probar los juegos antes y así generar una discusión decente. Siempre he creído que quizás se necesita un público mayor, ¿no? Y esto es una de las cosas por las que a veces algunos me han comentado que no me preocupo por los números. Yo no estoy preocupado por los números en ese sentido. Yo lo que quiero o lo que intento y el motivo por el que quisiera que los números aumenten es justamente por crear una comunidad de gente gamer sana, es decir, no niños rata, no gente negativa siempre, donde podamos conversar, donde podamos pues generar un poco de interés además por juegos clásicos, donde nos formemos como jugadores de manera un poco más completa, ¿no? Muchos de ustedes, muchos juegos ni siquiera los conocen o sabían que existían, y bueno, darles una oportunidad. Pero ese es uno de los motivos por el cual me interesa quizás el número, no es por otra cosa, porque bueno, para vivir de YouTube los números tienen que ser enormes y yo estoy muy lejos de eso, así que no es la idea sino la de generar un buen grupo. Entonces bueno, hoy lo que voy a hacer es voy a hablarles un poco de lo que son, lo que es el concepto de los emuladores, qué son y cuál fue mi primera experiencia con ellos. Y entonces en series sucesivas estaré dedicándole los programas un poco a cada uno de ellos en diferentes, digamos, momentos, etapas. Por ejemplo, Nintendo y Super Nintendo, cuáles hay, cuál es el mejor, qué ventajas tiene cada uno, etcétera, etcétera, las dificultades de emular, o sea, un poco más en profundidad, ¿no? Para que conozcamos un poco ese mundo. Antes de iniciar también quiero comentarles acerca de un proyecto, bueno, no es un proyecto mío, digamos, de algo que surgió con unos amigos. Bueno, nos hicimos amigos vía YouTube realmente, no eran amigos míos anteriormente, ellos están de hecho en otros países distintos del mío, ellos son venezolanos y son, bueno, gracias al canal pues nos pusimos en contacto y ellos me dejaron un comentario y yo fui a revisar el canal de ellos, donde ellos tienen un podcast llamado, déjame revisar para no equivocar, Super Ultra Mega Podcast, ¿no? Es un poco como los Super Ultra Mega Street Fighter 4 Turbo Remix Edition, es un poco la idea del nombre. Y ellos me invitaron bueno, me dijeron, oye, pásate por nuestro canal a ver el podcast. Y voy a ser honesto, y quizás esto sea una sorpresa también para ellos. Inicialmente, yo no sigo ningún podcast de ningún tipo en español, porque hasta ahora no me ha gustado ninguno. De verdad que normalmente tiran hacia el chiste fácil, tiran hacia hacer el programa muy tonto y
O sea, o ya saben, a buscar ese público hater a veces también. Y entonces, rara vez doy siquiera una oportunidad. Pero bueno, fui al canal y le di play al último video que tenían en ese momento. Y me quedé escuchándolo y me di cuenta que lo había escuchado todo y me gustó, me entretuvo, me parecen dos personas que les gusta mucho lo que hacen, que lo que comentan, que se ve que tienen pasión por los videojuegos, al igual que bueno, yo y la mayoría y seguramente todos los que me siguen. Y me gustó, me pareció que es un podcast que seguiría semanalmente y me puse en contacto con ellos y bueno, de ahí empezamos a conversar y bueno, me invitaron a participar en el podcast, ¿no? Y de hecho, bueno, espero poder seguir participando porque la experiencia fue bastante simpática, creo que los tres estuvimos bastante entretenidos. Los dos creadores del podcast son Raúl y Ricardo, que el link lo van a encontrar en la descripción del video para que vean. Les voy a poner el link directo al podcast donde yo participo, pero revisen el resto de los videos porque se van a dar cuenta que son dos personas que conocen y que son apasionados del tema. Y entonces, bueno, es uno de esos pocos podcasts, bueno, el único por ahora, pero digamos que es uno de los pocos podcasts que sigo, el único en español, quise decir, porque en inglés sigo un par, pero como digo, no sigo muchos, porque a veces me aburren. En cambio este me gustó bastante. Y bueno, los invito a que pasen por ese canal. El canal es de ellos, el podcast es de ellos, pero estamos intentando hacer cosas en conjunto, pero siempre manteniendo nuestra identidad. No quiero pues imponer nada ni nada por el estilo y es el canal, como dije, de ellos y vamos a trabajar en lo que se pueda, en las cosas que podamos hacer siempre en conjunto. Vamos a estar echándole pichón a la cosa, como decimos en mi país. Y bueno, de verdad, si pueden, pasen por allí y véanlo porque creo que les va a gustar. Escúchenlo, tienen bastante, además lo publican en diferentes medios, iTunes, hasta donde sea. También tienen su canal de Facebook, así que pueden seguirlo de diferentes maneras y yo creo que les va a gustar. Yo, como dije, a mí me sorprendió gratamente. Inicialmente me cuesta, le di play, me puse a escucharlo un rato y me gustó la propuesta y de hecho, bueno, ya participé con ellos en uno y bueno, interesantísimo todo y sé que les va a gustar a todos ustedes. Pero ahora sí, ya vamos a entrar en materia porque en hoy te hablo de la emulación y los emuladores. Bueno, luego de esa larga introducción, y repito, super ultra mega podcast, quiero hacer una serie, pero quería iniciar primero con el tema de los emuladores. Lo primero es, ¿qué es un emulador? Un emulador, básicamente, es no tiene necesariamente que ser software, pero normalmente es un software que se encarga de imitar el comportamiento de otra cosa. Tú, por ejemplo, un software como el que imita a una Super Nintendo, por ejemplo, porque ese software internamente se comporta como si fuera el hardware de Super Nintendo. Entonces tú tienes un archivo, él lo abre y ejecuta todo como si una Super Nintendo se tratara. O sea, desde el punto de vista de lo que ocurre internamente, los procesos son parecidos, pero por supuesto, como es un emulador, se encarga de emular, de imitar el comportamiento de otro sistema. Se podría decir que de alguna forma las máquinas virtuales son emuladores. Y así hay toda una serie. No necesariamente un emulador tiene solamente que ser una consola. También un emulador puede ser otro sistema completamente diferente, donde por ejemplo un Windows emula el comportamiento de OS X, que esto normalmente se consigue a través de lo que se consideran máquinas virtuales, pero que en el fondo no son más que realmente emuladores, pues traducen.
de eso se encarga la emulación, hacer que una máquina se comporte como otra cosa. Por ejemplo, hay calculadoras de estas HP Casio que a veces tienen la posibilidad de instalar emuladores en ellos, y entonces parece que tienes una Game Boy. Hay que ser un poquitín cuidadoso con el término a veces, porque por ejemplo, si yo agarrara un juego de Super Nintendo, ¿ok?, el cartucho, y lo descompusiera y lo ensamblara para que este funcionara nativamente en Windows, por ejemplo, eso no sería emulación. Lo único que estoy haciendo es agarrar los componentes, desarmarlos y recompilando. Estoy, digamos, reduciendo al mínimo, porque es mucho más complejo, pero lo que quiero decir es que en ese caso lo único que estoy haciendo es corriendo de manera nativa o un software que inicialmente era para Super Nintendo, pero el software lo convertía a una aplicación nativa de Windows, por lo que no es un proceso de emulación. Por ejemplo, en Linux hay un programa llamado Wine que traduce el código de DirectX en un código entendible por Linux para imitar el comportamiento de los sistemas Windows. De ese modo, muchos juegos de Windows corren en Linux. Entonces ahí hay una capa de emulación o de traducción, si quieren, donde las instrucciones son llevadas de uno de los sistemas al otro. Una cosa que se ha discutido mucho y que yo he visto discusiones enormes al respecto, y es errado, es completamente errado. No lo digo por prepotencia o porque es una opinión, no, es porque es así. Cuando se habla, por ejemplo, cuando Xbox One habló de que traería la retrocompatibilidad, mucha gente empezó a decir que Microsoft estaba mintiendo, que eso no era retrocompatibilidad, que eso era emulación. Ok, aquí hay una cosa que es verdad y hay una cosa que es mentira. Lo primero es que sí, Microsoft trajo la emulación, es decir, en Xbox One tú puedes jugar los juegos de Xbox 360 gracias a una emulación de un sistema anterior, aunque realmente en el fondo hay una máquina virtual que es la que está haciendo la transformación, pero es básicamente eso, una emulación, ¿ok? Entonces tu Xbox One se está comportando como si fuera una Xbox 360. Entonces la gente dice, sí, pero eso no es retrocompatibilidad, eso es emulación. Ahora, emulación no es más que un medio para llegar a algo, ¿ok? En este caso, que la Xbox One pueda correr los juegos de Xbox 360. Pero la retrocompatibilidad, porque mucha gente dice, la retrocompatibilidad tiene que ser como es en la Wii, o en la Wii U, donde el hardware real está dentro de la máquina y eso es retrocompatibilidad. No, no y no. Es decir, sí, pero no. ¿Qué quiero decir? Bien, la retrocompatibilidad, el concepto de retrocompatibilidad se refiere a hacer que un sistema más nuevo de una serie de sistemas pueda ejecutar los programas o las funciones del sistema anterior. Es decir, por ejemplo, que la Wii pueda jugar los juegos de GameCube, que es el sistema inmediatamente anterior, entonces significa que la Wii es retrocompatible con la GameCube. ¿Cómo la Wii logra esa compatibilidad? No es lo importante, sea por hardware o sea por software. Es decir, si tienes hardware, pues es retrocompatibilidad por hardware, y si es por software, aunque sea una emulación, es retrocompatibilidad por software, pero es retrocompatible, porque lo que significa es que mi sistema actual, el nuevo, funciona con el sistema inmediatamente anterior. Es decir, repito, por ejemplo, la PlayStation 2, ¿ok?, traía internamente el hardware de la PlayStation 1, por lo cual todos los juegos de PlayStation 1 funcionaban nativamente dentro de la PlayStation 2. La PlayStation 2, al correr juegos de PlayStation 1, era retrocompatible, pero no era por emulación, sino por hardware real. Sin embargo, por ejemplo, si a la PlayStation 4 le colocaran un sistema donde tú puedes meter tus juegos de Xbox 360 y estos de Xbox 360, por Dios, a la PlayStation 4 le metieran los juegos de PlayStation 3 y estos funcionaran, tú podrías decir que la PlayStation 4 es retrocompatible con PlayStation 3. Esto podrías lograrlo, bien sea porque Sony decide agregar un sistema por software, emulación, es independiente, o porque cuando colocas el juego, pues te conectas a un server y juegas en streaming.
Por supuesto que no es el método más ideal, pero eso significaría que es retrocompatible. Entonces, el método para lograrlo, sea emulación o hardware real, no es importante. Entonces, no confundamos, ¿ok?, lo que significa retrocompatibilidad con lo que significa emulación, ¿ok? Emulación es el hecho de que una máquina pueda comportarse como otra a través de una serie de instrucciones que no son nativamente las suyas. Ok, habiendo explicado un poco esto de manera bastante reducida para no hacerlo denso, les comento que mi primera experiencia con los emuladores fue en el año 1997. Estaba yo en la universidad y descubrí no recuerdo ni cómo llegué, porque no estaba buscando nada al respecto, porque honestamente ni siquiera sabía de la existencia. Nunca en mi mente había pasado hasta ese momento ese concepto. Buscando información sobre algo, estando en la universidad, creo que había unas conversaciones al respecto y yo llegué de una página a otra y de una página a otra, y en un momento me topé con un pedazo de software llamado ZSNES. Cuando yo vi por primera vez eso, me intrigó, porque decía, puedes jugar a los juegos de Super Nintendo en tu computadora con este programa. Y decía, ¿cómo es eso? Pero ¿y el cartucho? Pero ¿y cómo? ¿Necesito comprar algo para meterlo a la computadora? Sí, ya sé lo que están diciendo, que ignorante, pero recuerden, 1997, el internet estaba en pañales todavía, estaba empezando, ya saben, hacer la web 1.0, etcétera, etcétera. Yo tenía para aquel entonces un Pentium 2 300. Entonces, bueno, este programa llamado ZSNES lo bajo, lo corro y tiene una interfaz interesante, pero no veo juegos por ningún lado, ¿no? Y digo, bueno, ¿y cómo sirve esto? Esto era antes de Google. Bueno, vamos a buscar a yahoo.com. ¿Qué es esto? ROMs. Están hablando de ROMs. ¿Qué es una ROM? ¿Qué significa eso? Bueno, la ROM pues es, digamos, el software contenido que el emulador busca para ejecutar. En este caso, cuando los juegos de Super Nintendo, pues igual que como cualquier juego digital o cualquier juego en disco, que no es más que instrucciones binarias, pero en este caso eran salvadas en cartucho, que era el formato que se utilizaba en ese tiempo por la velocidad de acceso que tenían, y bueno, y era el mejor modo para llevar los datos sin que estos se perdieran, pues porque el floppy pues no era el modo más conveniente para la época, aunque ya para 1997 había CD. Recordemos que estamos emulando la Super Nintendo en este caso, que era una máquina más antigua. Entonces, bueno, lo primero que hice fue, bueno, vamos a averiguar qué es el ROM, y conseguí el juego de Super Mario World, porque bueno, era lo más básico del asunto. Lo metí en una carpeta, abrí mi ZSNES de nuevo y le di abrir, y el juego empezó a funcionar. Ustedes no tienen idea de lo que esto abrió para mí. Esto fue como una revelación del cielo cuando yo descubrí el concepto de lo que significa emular, de lo que significaban las ROM y de lo que esto podía significar, digamos, a nivel de acceso a consolas o sistemas que yo nunca pude tener, ¿no? Y ya hablaremos de todo lo que es la parte de la piratería en esto y cómo entra en este tema, pero en este momento ese no es el meollo del asunto. Cuando tú te das cuenta que tu computador se convierte en en un sistema más complejo, donde tú ahora puedes jugar juegos de otros sistemas, el cerebro te hace así. Fue algo, porque una vez que descubrí eso y empecé a entender de lo que se trataba y cómo funcionaba, tú empiezas a buscar aún más, ¿no? A saber qué otras cosas hay emuladas. La Sega, la Nintendo, Mega Drive, Neo Geo. De todo eso hablaremos en su momento. Entonces empieza a abrirse un mundo de nuevas posibilidades, un mundo donde dice, ok, o sea, tengo a mi alcance
cosas que nunca pude tener cuando estaba más niño. O sea, ahora puedo tener a tantas cosas que antes y no pude. Pero con el pasar del tiempo, lo que siempre fue un tema que cada vez me iba fascinando más, y aún hoy lo hace siempre. Yo estoy al día de los emuladores para todos los sistemas. Desde las handheld, desde las portátiles, desde los sistemas, de los PC, desde los ordenadores, desde las consolas, todo. Yo vivo al día en el tema de emuladores, más que nada porque es algo que me fascina como concepto. O sea, el cómo trabajan los desarrolladores, los programadores, que normalmente lo hacen sin ganar nada, y todo lo que hay detrás es increíble, es fascinante, porque muchas veces tienen que trabajar con ingeniería inversa, entendiendo cuáles son las llamadas que hace el juego y cómo interpretarlas y qué es la respuesta que está esperando para poder emularlo, ¿no? Y aunque parece, y saben, hoy muchos de ustedes tienen acceso a emuladores y lo que hacen es instalarlo y parece algo tan trivial, detrás hay un gran trabajo, porque emular un sistema es muy complejo. ¿Por qué? Bueno, es uno de los motivos por los que, por ejemplo, juegos en PlayStation 4 o Xbox One, a veces con máquinas mucho más inferiores, ¿ok?, que un PC de gama alta. A veces tú dices, oye, pero ok, está bien, tu PC se ve mejor, pero vamos a estar claros, tu PC no se ve $1000 mejor que mi PlayStation 4 que me costó 300, por dar un ejemplo, ¿no? Y es porque los sistemas cerrados tienen muchas ventajas para los desarrolladores, ya que aunque ustedes no lo crean, el tiempo en el que se comunica el procesador con la GPU, con la RAM, por ejemplo, son normalmente tiempos fijos muy perfectos, en el sentido de que el programador sabe que exactamente cada 0,05 microsegundos hay una instrucción, y que cuando esta instrucción se ejecuta, entonces el procesador tiene que esperar 0,13 micrones de segundo para poder dar una respuesta. Entonces muchas veces esta, digamos, latencia tan exacta le sirve al programador para ejecutar comandos, interrupciones, hacer llamados a memoria, colocar información o esperar que pasen tantos ciclos antes de efectuar otras funciones. Todo esto le da al programador un control tan exacto que él puede hacer el juego exactamente como él quiere, con las limitaciones que le da el hardware. Pero en PC, con la variedad que hay, por eso es que muchas veces se necesita un PC mucho más potente para mover un juego más o menos a la misma calidad, y es debido justamente a que esa exactitud no existe. Miren, la distancia de la pista entre el procesador y uno de los chips puede agregar latencia a la información entre el procesador y la memoria, por ejemplo. Y aunque parece irrisorio, si tú estás programando para un sistema cerrado, esa información es precisa y exacta. Pero si tú estás programando para una gran variedad de dispositivos, entonces no es posible. Por eso hay layers de abstracción o de compatibilidad como el DirectX, que se encarga de traducir esa información independientemente de las latencias y todo lo demás. Pero esto, por supuesto, agrega lo que se llama un overhead. Un overhead es ese tiempo, digamos, muerto, o esa etapa o pérdida de rendimiento debido a que hay una especie de layer o capa de traducción entre lo que es el hardware y el software, en este caso DirectX. Entonces eso agrega latencia y por eso muchas veces se necesita más. Entonces cuando se programa un emulador, esto es importantísimo, ¿ok? Porque si tú estás haciendo la traducción de comandos, estos comandos a veces dependen también del timing. Entonces es importante que quien está programando el emulador pues los conozca, los descubra o encuentre la manera de implementarlos de la manera más sencilla posible. Pero esto no siempre es tan fácil, porque para emular perfectamente un sistema a veces necesitas 10 veces más la potencia del sistema al que estás emulando, a menos que uses lo que ellos llaman HLE, que es un High Level Interpreter o High Level Emulation, que lo que significa es que es, digamos,
un sistema de programación a alto nivel, y a alto nivel no significa la calidad, es solamente un layer de abstracción de programación, en donde lo que pasa es que las traducciones enviadas por el procesador, digamos, por el emulador, van directamente a este layer de programación, y esto muchas veces, en vez de ser exacto, ¿ok?, es más una aproximación de lo que debería ser la respuesta. Entonces, por ejemplo, en el ZSNES, que fue el primer emulador con el que nunca tuve con el que tuve contacto, en algo tan simple como en el juego de Super Nintendo, The Legend of Zelda: A Link to the Past, al inicio hay una parte donde la Trifuerza de Triforce se está moviendo hacia la pantalla y se planta en el medio, y está la música. Esto en el juego de Super Nintendo tiene una velocidad precisa y exacta, ¿ok? Y la música comienza con en un momento determinado, y ocurre siempre igual. La versión de ZSNES, como dije antes, era un emulador que funcionaba muy bien, incluso en procesadores lentos, en aquel caso el Pentium 2, partiendo de allí, por el tipo de programación de emulación que utilizaba. Sin embargo, ese triángulo se movía a una velocidad diferente. Algo tan trivial como eso se movía a una velocidad diferente, y la música comenzaba en un punto diferente de donde comenzaba en la versión de Super Nintendo. En algunos casos estos cambios no tienen importancia porque no afectan, digamos, en general la jugabilidad. Aunque por supuesto no estás teniendo la experiencia exacta de tener la consola. Pero en algunos casos, como dije, pues eran pequeñeces que no vale la pena. Pero en algunos otros casos hacían al juego prácticamente injugable, porque introducían bugs que no estaban allí porque los tiempos de respuesta no eran exactos. Entonces, lo que hay detrás, por eso digo, es muy muy interesante. Muchos juegos se pueden rescatar gracias a la emulación. Incluso ahora hay ya toda una corriente, porque bueno, ya sabemos que los juegos de Super Nintendo, por ejemplo, corrían a una resolución de 240p, es decir, una resolución muy baja, 320 x 240, y en algunos casos creo que puedes llegar a 512 x 240, dependiendo cómo estaba programado tu juego y los layers que estaba utilizando y los sprites y todo eso. Pero en todo caso, el asunto es que esa resolución es enormemente baja. Y lo peor es que los televisores modernos ni siquiera entienden esa resolución. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los televisores modernos, cuando tú les das una señal tan baja, ellos interpretan esa señal como 480i, es decir, 480 interlazado, y doblan la imagen dos veces, generando un blur y no se ve para nada tan bien como debería verse. En un emulador, en cambio, tienes la opción de ver lo que se llama como pixel perfect. Pero el problema de eso es que aunque la imagen se ve técnicamente perfecta, la salida es la salida que daba, por ejemplo, la Super Nintendo. El televisor de nuestra época, los CRT, pues transformaban esta imagen en algo propio, ¿no? Digamos, hacía una transformación de la imagen para mostrarla en la pantalla. Y allí ocurrían muchas cosas, y una de ellas era justamente que la resolución de esas pantallas, al ser menor, daba un efecto como si la calidad de la imagen fuera mayor y menos pixelada de lo que la vemos en nuestros monitores. Entonces han salido toda una serie de shaders o efectos donde uno puede como imitar esa apariencia de televisor viejo. En fin, o sea, como les digo, es un mundo muy fascinante donde hay muchas cosas y donde cada vez van saliendo nuevos proyectos, te vas enterando de nuevas cosas que descubrieron. Por ejemplo, uno de los emuladores más famosos que hay al momento, yo diría que es el Dolphin, ¿no? Que es el emulador que emula a GameCube y Wii. Y es un emulador de verdad muy muy cercano a la perfección. E incluso mejora la máquina original agregando mayor resolución, que es otra de las ventajas de la emulación. Por ejemplo, los juegos de GameCube están a resoluciones como 640 x 480, que como dije, es parte de justamente de la vieja resolución de los monitores CRT de nuestra época. Los monitores actuales, la mayoría de televisores, utilizan resoluciones Full HD, que son muchísimo más altas que las de esos sistemas. Pero es que además de eso, esos sistemas sacaban la señal por lo que se conoce como conexión RCA, y esto pues no es lo más óptimo para los televisores nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Que emuladores como Dolphin
internamente pueden aumentar la resolución del juego, porque como son juegos poligonales, es fácil aplicarles internamente algoritmos donde la resolución aumenta y cuando lo pones en un televisor a 1080p se ve como si el juego fuera hecho a 1080p. Por supuesto, con las carencias de un bajo nivel de polígono, ¿no? Porque no va a aumentar, los polígonos no aumentan en el juego es ese, las texturas quizás no son las mejores, pero al menos la resolución es muchísimo mejor. E incluso juegos como Super Mario de Wii, Super Mario Galaxy, se ven increíbles de verdad en un monitor o en un televisor a Full HD. La calidad que te da es muchísimo más alta. Y esta es una de las ventajas, por ejemplo, de este emulador en particular. Pero además, si sigues la evolución de los emuladores como lo hago yo, y ves los retos que se han presentado, que no voy a entrar en ellos porque son muy técnicos y bueno, sería entrar, pero ves los retos y cómo los han superado y cómo logran encontrar cosas, te das cuenta de que detrás de estos sistemas hay gente muy inteligente. Hay gente que de verdad tiene una capacidad de abstracción para entender cómo la máquina se está comunicando y cómo esa comunicación, cómo debo transformar eso que la máquina está haciendo en algo que Windows entienda, por ejemplo, o que Android entienda, o que Linux entienda. Entonces, esas transformaciones, de verdad que, y ese avance es súper interesante. Entonces, y una de las ventajas, y una de las cosas por las que yo adoro la emulación, además de todo, es justamente porque permite la preservación de juegos que de otro modo habrían desaparecido. Hay muchos juegos que ya no son comercialmente vendidos, que no hay manera de conseguir. Y no estoy diciendo que esto tenga que fomentar la piratería ni nada, pero esos juegos no se pueden conseguir de ningún modo. Entonces cuando... Y más allá de que el juego no se pueda conseguir, digamos, que esa sería la última de las preocupaciones, porque en formato digital básicamente lo puedes conseguir. El problema es qué pasa cuando el sistema en el que el juego corría ya no está disponible. Por ejemplo, las GameCube. La GameCube es un sistema relativamente nuevo, digamos, pero en algún momento, y sobre todo porque son sistemas que usan lector de disco, van a dejar de funcionar. ¿Qué va a pasar en ese momento con todos los juegos que habían para GameCube? Se van a perder para siempre. Nadie va a poder aceptar. Si tú tienes algo capaz de emular tus juegos, ¿ok? Sabes que vas a tener para siempre el juego que compras, lo vas a poder jugar por muchos años para siempre, o que incluso de manera histórica va a poder siempre funcionar. Hay muchos juegos de arcade, por ejemplo, que simplemente uno, no puedes tener los arcades en tu casa por diferentes motivos, pero dos, el juego ya no está, ya no existe técnicamente. Los arcades fueron desmantelados, entonces nadie tiene acceso a esos arcades. ¿Cómo? Si yo quiero ir y jugar esto, ¿cómo haces? No puedes, porque además el sistema donde estaba no existe. Entonces hay emuladores como el famoso MAME, que le dicen algunos, otros le dicen MAME, que preserva la posibilidad y que da la posibilidad de preservar un sistema para futuras generaciones, donde siempre va a estar disponible el juego. Otra de las cosas que hay que mencionar acerca de los emuladores, es que hay dos tipos de emuladores, ¿no? Yo mencionaba el HLE, está el HLL y el LLE. Uno es High Level Emulation, otro es Low Level Emulation. Pero sin entrar en esa categoría, digamos que hay dos tipos de emuladores, básicamente a los que se llama los High Precision y los Low Precision, ¿no? Es un poco una categoría, por decirlo de algún modo. ¿Qué significa esto? Como dije, muchas veces cuando se programa un emulador, lo que hace quien lo está haciendo es, por ejemplo, este juego está haciendo un llamado X, ¿no? Y espera una respuesta X, o yo creo que esta es la respuesta. Entonces, a veces el programador lo que hace es aproximarse a lo que el juego está esperando para dar una respuesta. Por ejemplo, esto de alguna forma es un poco interpretar lo que el juego quiere, y esto es lo que muchas veces genera esas diferencias de timing, o que algún sprite no se vea como tiene que verse, o que haya algún error en el juego. Y luego están los High Precision, que son los emuladores que buscan emular a la perfección la máquina original. Es decir, todo allí tiene que funcionar a la velocidad correcta y dar las respuestas correctas. Evidentemente, mientras más preciso y perfecto el emulador sea y busque ser respecto de la máquina original, más computadora o más sistema va a necesitar, porque emular a la perfección cuesta mucho más
que simplemente generar lo que serían respuestas, supuestas respuestas de lo que el emulador espera. Otra ventaja, por ejemplo, de la emulación es que mucha gente ha podido con la emulación hacer tests, pruebas de juego, para buscar cosas que antes no se podían. Por ejemplo, cosas que a lo mejor te iban a tomar mucho tiempo hacer para averiguar si lo que el secreto o el truco está allí, ahora lo puedes hacer mucho más fácil. Y una de las razones para hacerlo más fácil es lo que se llaman los save states. ¿Qué es un save state? Bueno, en todo momento en una máquina, por ejemplo una Super Nintendo, una PlayStation, cualquiera de las máquinas que uno está usando, dado el juego X, por ejemplo, estoy jugando Chrono Trigger, ¿ok? Recordemos que los juegos no son más que información prácticamente matemática, ¿no? Todo de programación, son números binarios. Entonces, en todo momento, dada una serie de datos, estos datos se cargan en memoria y en absolutamente todo momento, la memoria está cambiando de posición. Por ejemplo, estás en un escenario X con X cantidad de vida y te estás moviendo y estás en un punto X del escenario. Toda esa información que está ocurriendo en tiempo real está en ese momento ocurriendo en la memoria. Entonces, como en los emuladores tienes control completo de lo que está pasando en el sistema, tú puedes agarrar y volcar el estado de esa memoria en ese momento a un archivo en el computador. En el caso del Super Nintendo es muy sencillo porque la memoria de la Super Nintendo era escasísima, creo que eran 32, 64, 256, es decir, muy poca memoria. No es como la PlayStation 4, donde si intentaras hacer algo parecido, tendrías que volcar 8 GB de memoria, porque tienes que volcar la memoria completa, porque es el estado completo de la situación de la memoria que tiene que ver. En cambio, en sistemas pequeños, como la Super Nintendo, estamos hablando de una cantidad irrisoria de memoria, 32K, imaginemos que sea un mega, incluso un mega, que no lo era, pero es muy poco. Entonces tú, cuando haces un save state, lo que haces es volcar la memoria completa a un archivo, ¿ok? Entonces tú estás guardando exactamente la situación de un juego a tu computador, ¿verdad? Cuando tú cargas digamos, el juego nuevamente en otro momento, tú puedes volver a colocar la memoria exactamente como estaba en un determinado punto, lo que significa que tú vas a continuar allí. Es decir, puedes salvar el juego en el momento que quieras, como quieras, en lo que estés haciendo. Estás golpeando a un enemigo, lo golpeaste, salvas, te alejas, el enemigo te mata, no importa, aprietas un botón y estás exactamente en el momento que lo golpeaste. Eso es básicamente lo que es un save state, porque es un volcado de la memoria. Por eso, si tú hicieras por ejemplo, cargaras un juego diferente, ¿ok? Y hicieras una carga, los emuladores no sé ninguno que permita hacer esto, me imagino que, bueno, porque no tendría sentido. Pero si tú cargaras un juego diferente y luego cargaras el save state de otro juego en la memoria, probablemente te encontrarías con una serie de errores, la pantalla se volvería loca, en fin, no funcionaría porque los datos de esa memoria están buscando información específica, localizada en el juego que no encuentran. Entonces la emulación, como ven, permite toda una serie de ventajas y es súper fascinante además como concepto y como tecnología, porque es básicamente, para mí es una tecnología, y se presenta en miles de situaciones. Mire, puedes emular consolas, portátiles, otros computadores, otros sistemas operativos, puedes emular lo que se llaman ambientes de trabajo, exacto. Entonces este primer programa no tenía sino otra intención de hablarles un poco de lo que son los emuladores, de cómo yo me conocí y cuál fue mi primer conocimiento de la existencia de dicho software. Pero lo que voy a hacer en los programas siguientes va a ser un poco conversar con ustedes acerca, por ejemplo, como les dije, voy a ir agarrando de los diferentes sistemas y les voy a comentar cuál es el mejor emulador, por qué me parece el mejor, cuáles son los retos para emular esa máquina, qué se está desarrollando y un poco para que ustedes pues se hagan una idea, ¿no? Y eso también les sirve a ustedes como a los nuevos jugadores sobre todo, para que puedan pues conocer todo y hacerse con un poco de conocimiento acerca de las consolas clásicas gracias a los emuladores, donde ustedes pues podrán, yo no les voy a dar ningún tipo de acceso a ellos ni les voy a explicar cómo llegar allí,
pero lo importante es que ustedes saben que va a estar allí la información necesaria en caso de que ustedes pues estén interesados. Oye, me gustaría un poco con todos esos juegos de Nintendo de los que tanto se comentan, cómo podría ser para jugar, cuál me convendría más, qué emulador me convendría más y por qué, qué juegos debería conocer de esa consola clásica, un poco como cultura general. Como gamer es importante que conozcamos un poco acerca de todos los sistemas, sobre todo los clásicos, sobre todo para conocer la historia de dónde vienen, porque a veces mucha gente habla muy mal de la generación actual y muy bien de las generaciones pasadas, pero eso es algo algo cíclico, y ustedes podrán darse cuenta con que hay muchos juegos muy malos en generaciones pasadas, pero además el conocer la historia les permite apreciar un poco más la situación actual, o quizás darse cuenta que es peor de lo que pensaban. Puede ser también. Pero bueno, amigos, yo espero que les haya gustado un poco este recorrido así, un poco desordenado y rápido de lo que son no sé si rápido, pero de lo que son los emuladores. Y bueno, y espero que en los próximos programas pues les guste lo que vamos a conversar, lo que les voy a presentar, y que lo sigan. Y como siempre, agradecerles que ya somos más de 100 suscritos, que bueno, que espero que sigamos creciendo. Si te gusta el canal, suscríbete, dale like, y nos estamos viendo en otro episodio de Hoy Te Hablo De. Un saludo, amigos, hasta luego.